¿Crees que conoces Líbano? Piénsalo de nuevo. Hay algunos datos sobre este país que cambiarán por completo tu perspectiva, y algunos incluso podrían sorprenderte. Quédate atento porque lo que estás a punto de descubrir te dejará boquiabierto. Líbano es un país que a menudo se malinterpreta. Conocido por su historia, cultura y deliciosa cocina, hay mucho más debajo de la superficie que la mayoría de la gente desconoce. Desde misterios antiguos hasta sorpresas modernas, hoy nos sumergiremos en 15 hechos extraños y locos sobre el Líbano que te dejarán atónito. Cuando terminemos, puede que no vuelvas a ver a este país de la misma manera. Número 15. Matrimonio infantil. El matrimonio infantil, definido como un matrimonio formal o unión informal antes de los 18 años, sigue siendo un problema significativo en varias regiones a pesar de los marcos legales destinados a frenar la práctica. En Líbano, las normas culturales, la inestabilidad económica y las prácticas tradicionales contribuyen a la persistencia del matrimonio infantil. Algunas niñas son casadas tan jóvenes como a los 15 años, a menudo sin su consentimiento. Esto no solo viola sus derechos, sino que también conlleva graves consecuencias, incluidos embarazos tempranos, que pueden poner en peligro su salud y futuro. Un aspecto menos conocido del matrimonio infantil es su impacto en la educación. Muchas niñas que se casan jóvenes se ven obligadas a abandonar la escuela, perpetuando un ciclo de pobreza y oportunidades limitadas. Además, el matrimonio infantil a menudo conduce a la violencia doméstica y el trauma psicológico, ya que las jóvenes esposas enfrentan una enorme presión para cumplir con las expectativas sociales. A pesar de los esfuerzos de las ONGs y organizaciones internacionales para combatir el matrimonio infantil a través de la educación y la defensa, la práctica continúa debido a creencias culturales arraigadas. Las iniciativas que se centran en empoderar a las niñas, promover la igualdad de género y en involucrar a líderes comunitarios en discusiones sobre los efectos dañinos del matrimonio infantil han mostrado promesa. Sin embargo, aún persiste la necesidad urgente de políticas integrales y compromiso comunitario para abordar las causas subyacentes de manera efectiva. A medida que el mundo avanza hacia la igualdad de género y la protección de los derechos infantiles, la lucha contra el matrimonio infantil requiere esfuerzos persistentes, sensibilización y desafiar las normas sociales que perpetúan esta práctica. Comprender las complejidades que rodean el matrimonio infantil es esencial para desarrollar intervenciones efectivas que no solo lo prevengan, sino que también apoyen a las personas afectadas. 14. La leyenda del Ghul. El Ghul, una figura prominente en el folclore libanés, representa la intersección de narrativas culturales y temores sociales en torno a las mujeres. Este espíritu femenino a menudo se representa como una mujer hermosa que atrae a hombres desprevenidos a su perdición, personificando la dualidad de la atracción y el peligro. La leyenda del Ghul sirve como una metáfora para la ansiedad que rodea al empoderamiento y la sexualidad femenina en una sociedad patriarcal. Menos conocida es la conexión de la gula con mitos antiguos y la evolución de su personaje a lo largo de la historia. Originalmente enraizada en la mitología árabe preislámica, la gula era temida como un demonio devorador de carne. Con el tiempo, su representación se transformó en un personaje más complejo, reflejando las actitudes de la sociedad hacia las mujeres. Esta evolución resalta cómo el folclore puede reflejar las dinámicas culturales y ansiedades cambiantes. La historia de la gula a menudo se desarrolla en entornos oscuros y tenebrosos, reforzando la noción de las mujeres como protectoras y amenazas. En muchos cuentos se advierte a los hombres contra involucrarse con ella, lo que puede simbolizar la expectativa social más amplia de que las mujeres se adhieran a roles tradicionales, mientras navegan los temores asociados con su independencia. Esta leyenda ha inspirado diversas interpretaciones artísticas, desde la literatura hasta las artes visuales, mostrando el objetivo como un símbolo de resistencia contra las normas patriarcales. Las adaptaciones modernas a menudo se centran en reclamar su narrativa, retratándola no solo como depredadora, sino como víctima de sus circunstancias. Este cambio fomenta conversaciones sobre los derechos de las mujeres y el empoderamiento dentro de la sociedad libanesa. El Ghul sirve como un recordatorio potente de las narrativas culturales que moldean nuestra comprensión de los roles de género, ilustrando cómo el folclore puede reflejar y desafiar las normas sociales. Número 13. Minas terrestres explosivas. Décadas de conflicto en el Líbano han dejado un legado inquietante de minas terrestres explosivas que siguen representando una grave amenaza para los civiles. A pesar del fin de la guerra civil libanesa en 1990, vastas áreas siguen contaminadas con estos peligros ocultos, obstaculizando el desarrollo comunitario y poniendo vidas en peligro. Se estima que miles de minas y artefactos explosivos sin detonar están enterrados en el Líbano, particularmente en regiones rurales que fueron campos de batalla.
Un hecho menos conocido es el impacto psicológico que estas minas tienen en las comunidades. El miedo a salir o participar en actividades agrícolas atormenta a muchas familias, particularmente en el sur del Líbano, donde las minas están más concentradas. Esto ha llevado a una disminución significativa en la productividad agrícola, afectando la seguridad alimentaria y la estabilidad económica. Organizaciones internacionales, como el Servicio de Acción contra Minas de las Naciones Unidas y ONG locales, están trabajando activamente para limpiar estas minas y educar a las comunidades sobre los riesgos. Realizan extensas campañas de educación sobre el riesgo de minas, enseñando a las personas, especialmente a los niños, sobre los peligros y señales de las minas. Sin embargo, el progreso es lento debido a la vastedad de las áreas afectadas y los recursos limitados. Además, la presencia de minas terrestres complica los esfuerzos de recuperación después de un conflicto y las iniciativas de reconstrucción. Las comunidades luchan por reconstruir cuando los recursos esenciales permanecen inaccesibles. Abordar el problema de las minas terrestres es crucial para garantizar la seguridad y fomentar el desarrollo sostenible. El apoyo de la comunidad internacional en las operaciones de desminado es vital para liberar las áreas afectadas y permitir que los civiles recuperen sus tierras y medios de vida sin temor a explosiones. El desafío permanente de las minas terrestres sigue siendo un recordatorio crudo de las consecuencias a largo plazo de los conflictos. La Guerra Civil Libanesa, de 1975 a 1990, causó devastación en muchas ciudades, transformando comunidades prósperas en pueblos fantasmas. Un ejemplo notable es Kfar Shima, un lugar que solía tener mercados vibrantes y una vida comunitaria activa. La Guerra Civil Libanesa, de 1975 a 1990, causó devastación en muchas ciudades, transformando comunidades prósperas en pueblos fantasmas. Hoy en día, se erige como un recordatorio escalofriante del costo del conflicto, con edificios abandonados y restos de la vida diaria que resuenan del pasado. Lo que hace a Kfar Shima particularmente interesante es su importancia histórica. Fue un centro de actividad cultural y política, conocido por su hermosa arquitectura y diversidad. Sin embargo, durante la Guerra Civil, Kfar Shima se convirtió en campo de batalla, provocando un desplazamiento poblacional significativo. Las historias de las familias obligadas a huir de sus hogares resuenan profundamente dentro de la comunidad, destacando el costo humano de la guerra. Menos conocido es el impacto ecológico de estos pueblos fantasmas. Los edificios abandonados se han cubierto de vegetación, creando ecosistemas únicos que no existían antes de la guerra. La naturaleza ha comenzado a reclamar estos espacios, generando una mezcla curiosa de estructuras artificiales y flora silvestre, presentando oportunidades para estudios y exploraciones ecológicas. Pueblos fantasmas como Kfar Shima también sirven como sitios históricos conmovedores, atrayendo a investigadores y turistas interesados en el legado de la guerra civil. Ofrecen valiosas percepciones sobre las dinámicas sociales del Líbano y los efectos duraderos del conflicto en los paisajes urbanos. Se están llevando a cabo esfuerzos para revitalizar algunas de estas áreas, con iniciativas comunitarias dirigidas a la restauración y el recuerdo. La narrativa de los pueblos fantasmas en el Líbano no solo trata sobre la pérdida, sino también sobre la esperanza, pero también sobre la resiliencia, mientras las comunidades trabajan para sanar y reconstruir sus identidades en medio de los vestigios de su pasado. Número 11. Los túneles de contrabando. El Líbano es infame por su extensa red de túneles de contrabando, un remanente de su turbulenta historia y complejo panorama sociopolítico. Estos túneles, a menudo ocultos y laberínticos, se han utilizado para diversos fines, desde el transporte de mercancías hasta la facilitación de transferencias de armas durante los conflictos. Aunque muchos podrían asociar los túneles con la guerra, también juegan un papel importante en la economía subterránea del Líbano. Menos conocido es el contexto histórico detrás de estos túneles. Se hicieron más prominentes durante la Guerra Civil Libanesa, ya que varias facciones los utilizaron para mover suministros y evadir el control del gobierno. Los túneles permitieron el contrabando de alimentos, combustible e incluso personas, convirtiéndose en líneas vitales para las comunidades aisladas por el conflicto. Hoy en día, los túneles suelen estar vinculados a operaciones de contrabando que involucran bienes cotidianos, incluidos productos de consumo y electrónicos, evadiendo en gran medida impuestos y regulaciones. Este comercio subterráneo destaca los continuos desafíos económicos que enfrentan muchos ciudadanos libaneses. La dependencia del contrabando subraya las luchas de una población que intenta navegar por una economía marcada por la inestabilidad y la inflación. Además, los túneles se han convertido en un tema de fascinación y temor,
Mientras algunos los ven como un medio de supervivencia, otros los perciben como una amenaza para la seguridad nacional, ya que pueden ser explotados para actividades nefastas. Las autoridades han intentado frenar el contrabando ilegal, pero la naturaleza intrincada de los túneles dificulta la aplicación. Los túneles de contrabando en Líbano son un emblema de la resiliencia del país ante la adversidad, sirviendo tanto como un recordatorio de su tumultuoso pasado como una reflexión de sus desafíos actuales. Entender su significado requiere una exploración de los factores socioeconómicos que impulsan estas economías subterráneas, revelando una narrativa compleja que va más allá del mero comercio ilegal. Número 10. Asilos abandonados. Líbano alberga varios hospitales psiquiátricos abandonados, siendo el antiguo Hospital Psiquiátrico de Sidón uno de los más notorios. Estas instituciones, que antaño estaban llenas de actividad, ahora yacen en decadencia, guardando escalofriantes recuerdos de maltrato y negligencia. El abandono de estos establecimientos plantea preguntas urgentes sobre el tratamiento histórico de la salud mental en Líbano. Un aspecto menos conocido de estos asilos es su importancia histórica. Muchos de ellos fueron establecidos durante el mandato francés en Líbano y fueron inicialmente destinados a brindar atención a personas con problemas de salud mental. Sin embargo, con el tiempo, se convirtieron en lugares abarrotados y desfinanciados, llevando a condiciones inhumanas. El legado de estas instituciones está marcado por historias de pacientes que enfrentaron abuso y negligencia, reflejando estigmas sociales más amplios sobre la enfermedad mental. En los últimos años, estos asilos abandonados se han convertido en sitios de interés para exploradores urbanos y fotógrafos atraídos por su atmósfera inquietante y arquitectura fantasmagórica. Sin embargo, explorar estos espacios plantea preocupaciones éticas sobre la mercantilización del trauma y la necesidad de honrar las historias de aquellos que sufrieron en sus muros. Además, el cierre de estas instituciones es un testimonio del entendimiento evolutivo de la salud mental en Líbano. A medida que el país enfrenta su pasado, hay un movimiento creciente hacia la concienciación y reforma de la salud mental, centrándose en la desestigmatización y la provisión de atención comunitaria. Los asilos abandonados en Líbano. El Líbano sirve como un poderoso recordatorio de las complejidades que rodean la salud mental, la herencia y la importancia de recordar a aquellos que fueron marginados. Su deterioro invita a la reflexión sobre el progreso realizado y el trabajo que aún se necesita para crear una sociedad más compasiva. Número 9. Sistema político único. El sistema político confesionalista del Líbano divide el poder político entre las comunidades religiosas del país, buscando mantener el equilibrio entre sus diversas sectas. Este sistema, arraigado en la Constitución de 1926, no es ampliamente comprendido fuera del Líbano, mientras que la mayoría conoce sobre la división de los roles políticos principales: presidente, primer ministro, presidente del Parlamento, presidente de la República del Líbano y el presidente de las Naciones Unidas. Menos personas están al tanto de las implicaciones más profundas en la gobernanza diaria. Menos conocido es el hecho de que 18 sectas religiosas reconocidas tienen influencia sobre aspectos clave de la vida, incluidos las leyes de matrimonio, divorcio y herencia, que varían según la comunidad. Este sistema, destinado a prevenir que un grupo domine, a menudo lleva a un estancamiento político y ha fomentado la corrupción, mientras los líderes sectarios construyen redes de clientelismo dentro de sus comunidades religiosas. A pesar de los llamados a la reforma, el confesionalismo sigue profundamente arraigado, en parte porque permite que muchas sectas salvaguarden su autonomía en un entorno regional turbulento. Número 8. Asesinatos políticos. El panorama político del Líbano está marcado por una historia de asesinatos, muchos de los cuales son muy publicitados y envueltos en misterio. La mayoría de la gente está familiarizada con el asesinato del ex primer ministro Rafik Hariri en 2005, que desencadenó la Revolución del Cedro y condujo a la retirada de las fuerzas sirias del Líbano. ¿Cómo sucedió esto? Sin embargo, hay asesinatos menos conocidos pero igualmente significativos, como los de periodistas e intelectuales como Samir Kassir y Gebran Tani, ambos críticos vocales de la influencia siria en el Líbano. Estos asesinatos crearon un efecto escalofriante en la libertad de expresión y el activismo. A pesar de numerosas investigaciones, muchos asesinatos siguen sin resolverse, alimentando sospechas de participación extranjera, particularmente de Siria e Israel. Los asesinatos en Líbano se han utilizado históricamente como herramientas políticas, moldeando el volátil entorno político del país e infundiendo miedo entre aquellos que buscan reformas o transparencia. Número 7. Diversidad religiosa y derechos de las mujeres. Las mujeres en Líbano enfrentan un conjunto único de desafíos moldeados por la diversidad religiosa del país.
Aunque a menudo se celebra como uno de los países más liberales del mundo árabe, las leyes de estatus personal del Líbano, que rigen el matrimonio, el divorcio y la custodia de los hijos, están controladas por los tribunales religiosos de cada una de sus 18 sectas. Esto significa que los derechos de una mujer varían considerablemente según su afiliación religiosa. Lo que muchos no se dan cuenta es que el Líbano tiene diversidad. Asuntos personales, haciendo que las instituciones religiosas sean profundamente influyentes en las vidas de las mujeres. Una mujer musulmana sunita podría tener diferentes derechos con respecto al divorcio en comparación con una mujer cristiana maronita, lo que lleva a un mosaico de estándares legales. Esto ha creado un fuerte movimiento feminista que lucha por leyes seculares para asegurar la igualdad de género en todos los ámbitos. Sin embargo, el poder arraigado de los líderes religiosos y el sistema confesionalista hacen que esto sea una lucha ardua. No obstante, las mujeres libanesas continúan luchando por reformas, incluyendo el derecho a transmitir la ciudadanía a sus hijos, un tema que sigue sin resolverse. Número 6. La capital de la vida nocturna de Oriente Medio. Beirut, a menudo referida como el París de Oriente Medio, tiene una vida nocturna que rivaliza con las grandes ciudades globales como Nueva York, Berlín y París. Lo que distingue a Beirut es su resiliencia. A pesar de guerras, disturbios políticos y crisis económicas, la vida nocturna de la ciudad sigue prosperando, sirviendo como una expresión desafiante de la vibrante vida cultural del Líbano. Aspectos menos conocidos de la vida nocturna de Beirut incluyen su diversidad. Puedes encontrar de todo, desde clubs de música electrónica underground hasta bares de jazz y lugares en azoteas con vistas al Mediterráneo. Muchos de estos lugares operan en barrios que alguna vez fueron campos de batalla durante la Guerra Civil del Líbano, simbolizando el renacimiento y la resistencia de la ciudad. Además, la vida nocturna de Beirut se ha convertido en un centro para artistas regionales e internacionales, convirtiéndola en un destino clave para artistas globales. Los clubes nocturnos y bares de la ciudad no son solo lugares para divertirse, también sirven como espacios para discusiones políticas y activismo social, a menudo rompiendo tabúes de religión y política, haciendo de la vida nocturna de Beirut un crisol único de ideas. Número 5. Movimientos feministas en Líbano. Líbano. Los movimientos feministas de Líbano son de los más vocales y progresistas de Oriente Medio, desafiando normas patriarcales profundamente arraigadas. Aunque Líbano tiene la reputación de ser más liberal que muchos de sus vecinos, la realidad es que la desigualdad de género todavía es generalizada, especialmente debido al sistema legal basado en sectas. Menos conocido es cómo estos movimientos feministas están abordando temas como la violencia doméstica, la violación conyugal y el matrimonio infantil, que todavía están permitidos legalmente bajo algunas leyes religiosas. En 2014, los activistas lograron presionar para una ley que criminaliza la violencia doméstica, pero tenía lagunas significativas como excluir la violación conyugal. Desde entonces, los grupos feministas han intensificado sus esfuerzos, utilizando plataformas de redes sociales para crear conciencia y movilizar protestas masivas. Lo que es particularmente interesante es cómo estos movimientos se inspiran en el feminismo global, adaptándose al contexto sectario y político único del Líbano. No son solo movimientos feministas, luchando no solo por la reforma legal, sino también por un cambio social, desafiando las normas culturales arraigadas que perpetúan la violencia y desigualdad de género. Estos movimientos están reformulando lentamente el tejido social del Líbano, aunque enfrentan feroz resistencia de las instituciones religiosas y segmentos conservadores de la sociedad. Número 4. La Mezquita Azul, Trípoli. La Mezquita Azul en Trípoli, también conocida como la Mezquita de Al-Mina, cautiva con sus impresionantes azulejos azules y diseño de la era otomana, aunque pocos conocen su significado espiritual más profundo. Mientras su belleza visual atrae a turistas, se dice que la arquitectura intrincada de la mezquita está diseñada intencionalmente para crear una atmósfera meditativa y serena. Los patrones geométricos de los azulejos de la mezquita no solo son estéticos, sino que también tienen simbolismo religioso destinado a evocar la introspección y la conexión con lo divino. Lo que es aún menos conocido es la conexión de la mezquita con la orden sufí, una rama mística del Islam centrada en el crecimiento personal y la cercanía a Dios. A lo largo de la historia, la mezquita ha sido un lugar de reuniones sufíes, donde los seguidores participan en el dhikr, una práctica de canto y recitación de oraciones. Se cree que durante estas reuniones, la energía espiritual dentro de la mezquita se intensifica y circulan historias de visitantes que experimentan una transformación emocional y espiritual profunda.
Los locales susurran que en ciertas noches sagradas, el aire dentro de la mezquita se siente casi electrificado, convirtiéndola en un lugar de peregrinación para aquellos que buscan no solo consuelo religioso, sino un encuentro místico con lo divino. Número 3. Tráfico y explotación. Aunque el Líbano es celebrado por su cultura y belleza natural, alberga un problema trágico que pocos forasteros comprenden realmente: la trata de personas, particularmente la explotación de trabajadores migrantes. Muchos migrantes, especialmente mujeres de países africanos y del sudeste asiático, llegan al Líbano bajo el sistema kafala, un arreglo de patrocinio controvertido. Menos conocida es la magnitud del abuso que enfrentan estos trabajadores. Atrapados en un sistema que vincula su residencia a sus empleadores, muchos de ellos soportan condiciones extremas, desde abusos físicos y emocionales hasta trabajo no remunerado. Aún más alarmante es el aspecto poco reportado del tráfico de órganos y el trabajo sexual forzado que algunas víctimas de trata enfrentan. La inestabilidad política continua del Líbano y sus fronteras porosas han empeorado la situación, ya que las fuerzas del orden luchan por vigilar y acabar con las redes de tráfico. Aunque las ONG y organizaciones internacionales están trabajando para abordar estos problemas, la realidad es sombría. Las víctimas a menudo no tienen recursos legales y el estigma cultural que rodea su situación mantiene el problema mayormente oculto del público. Los recientes esfuerzos por abolir el sistema kafala y reemplazarlo con leyes laborales más humanas ofrecen un rayo de esperanza, pero para muchos el cambio no puede llegar tan pronto, muy pronto. La Gruta de Gaida, una majestuosidad natural justo fuera de Beirut, es uno de los atractivos turísticos más impresionantes del Líbano. Es famosa por sus vastas cuevas de piedra caliza, impresionantes estalactitas y estalagmitas, y un río subterráneo. Sin embargo, hay mucho más en este tesoro oculto que la mayoría de los visitantes desconocen. La gruta no fue completamente explorada hasta mediados del siglo XX y su longitud total aún es desconocida. Solo cerca de 6 kilómetros del sistema de cuevas está accesible al público, pero los espeleólogos creen que se extiende mucho más, posiblemente conteniendo cámaras aún por descubrir. Un aspecto menos conocido de Gaida es su conexión con civilizaciones antiguas. La evidencia arqueológica sugiere que los primeros humanos usaron las cuevas como refugio durante la Edad de Piedra. Sus artefactos, junto con fragmentos de cerámica, fueron encontrados en la cueva inferior, insinuando el papel de Gaida en la historia humana mucho antes de convertirse en una atracción turística. Además, la gruta juega un papel significativo en el suministro de agua del Líbano, ya que alberga un río subterráneo que alimenta el Nahr al-Kalb, proporcionando agua fresca a las áreas circundantes. En los últimos años, ha habido un impulso para que Gaida sea reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, no solo por su belleza natural, sino también por su importancia geológica. Las cuevas todavía se están estudiando por sus formaciones minerales únicas y posibles vínculos con la actividad sísmica regional, convirtiendo a Gaida no solo en un sitio turístico, sino en un campo activo de descubrimiento científico. Número 1. Cultos secretos en Líbano. El rico mosaico de religiones y sectas del Líbano ha dado lugar a una diversidad de creencias. Pero debajo de esta diversidad se esconde un misterio inquietante: cultos secretos que operan en las sombras. Mientras que los rumores sobre estos cultos han circulado durante años, se sabe muy poco públicamente sobre su verdadera naturaleza. Algunos informes sugieren que estos grupos participan en rituales extraños que combinan el misticismo fenicio antiguo con el esoterismo moderno. El secreto que rodea a estos cultos hace difícil diferenciar entre mito y realidad, pero los rumores locales hablan de ceremonias rituales que involucran sacrificios y extraños símbolos grabados en lugares ocultos en las montañas. Una de las historias más intrigantes y perturbadoras involucra a un culto que se dice opera en lo profundo de las montañas Chuf, donde aparentemente adoran deidades antiguas vinculadas al pasado fenicio del Líbano. Según la leyenda local, el culto cree en aprovechar poderes sobrenaturales a través de ritos secretos realizados solo durante eclipses lunares. Aunque la evidencia de estas actividades es escasa, los viajeros ocasionalmente se tropiezan con extraños altares y grabados en las áreas remotas del Líbano, alimentando el misterio. Se cree que estos grupos reclutan miembros de familias ricas e influyentes, agregando un elemento de poder político a sus operaciones. El gobierno libanés no ha confirmado oficialmente esto. Se ha reconocido la existencia de estos cultos, pero a lo largo del tiempo han surgido investigaciones, especialmente cuando hay casos de personas desaparecidas o muertes inexplicadas cerca de sitios rumorados como cultos. Ya sean estos cultos mera folclore o una verdad muy oculta, su existencia añade un escalofriante elemento a la vibrante escena cultural del Líbano.
La mezcla de historia, cultura e intriga del Líbano lo convierte en un lugar verdaderamente único, con historias que cautivan y asombran. Si estos hechos abrieron tus ojos a una cara diferente de este extraordinario país, dale like y suscríbete a nuestro canal para más contenido impresionante de todo el mundo. No olvides activar las notificaciones para que nunca te pierdas una actualización.